Bueno, ¿cómo están? Un gusto compartir con ustedes hoy. Yo tenía preparado una charla que era un poco larga, así que la vamos a recortar algunas cosas y tratar de entrar en el tiempo que tenemos. Y si no, voy a sacar ahora la mentira. Vamos a tratar de acelerar. Mi idea es hablarles sobre el concepto de emprender y algunas ideas al respecto basadas en mi experiencia. Entonces, antes que nada, ¿quién soy? Pablo Raza. Y hago un montón de cosas, ¿verdad? La verdad es que la pregunta de quién soy es una pregunta difícil, porque en general, si alguien le pregunta ¿quién es Juan? ¿Quién es Ana? Normalmente dice, es la profesora de tal cosa, es el dueño de tal otra cosa. Entonces, generalmente hablamos de quiénes somos, normalmente pasamos a hablar más de lo que hacemos a lo que quiénes realmente somos. Le vamos a dejar la filosofía de lado y vamos a hablar de qué hago. Lo que principalmente hago en la actualidad es, soy el vicepresidente ejecutivo de una empresa llamada Posibilante, que es una startup, o sea, básicamente es un emprendimiento tecnológico que se busca que tenga alto impacto, con una inversión que en este caso no es baja, es alta también, pero evidentemente la idea es multiplicar los ingresos, vamos a decir, respecto a la inversión que se tuvo en un orden de magnitud muy grande. ¿Qué hacemos con Posibilante? Varias cosas, pero ahora somos un equipo pequeño, somos 10 personas, entre técnicos que se dividen en programadores, diseñadores, artistas, tenemos una linda mezcla y tenemos dos proyectos grandes. Uno, estamos haciendo un videojuego, es prácticamente el videojuego paraguayo que tiene un equipo full time más grande en la actualidad, como les dije, somos 10 personas. Ese es un sprint. No el juego terminado, pero básicamente cómo se ve en la actualidad. Hay un experimento que estaba haciendo un diseñador, digamos, unos mapas, qué sé yo. A lo que le gustan los juegos es tipo Dota, pero para celulares, es un juego MOBA, móvil, que tiene partes de RPG. Y además estamos haciendo una aplicación también para celulares, que es una especie de red social experimental en el que buscamos compartir cosas interesantes, ¿verdad? Normalmente las redes sociales actuales, puros memes, pura foto de gente comiendo, de su cena, de sus hijos, y poco constructivo lo que se comparte. Entonces tenemos una red social de cosas un poco más constructivas. Eso lo tengo escrito. Además, estoy como presidente actualmente de IGDA, que fue fundada por mí y otras personas, que es la Asociación Internacional de Desarrolladores de Videojuegos, filial Paraguay. Toda la gente que hace videojuegos tiene ahora una asociación que está por cumplir 2 años y que estamos impulsando mucho la industria del videojuego a nivel nacional e internacional como gremio a través de IGDA, actualmente como presidente. ¿Qué más hago? Escribo, tengo 9 libros publicados, principalmente de ciencia ficción, fantasía, entre otras cosas. Organizo un concurso internacional de aplicaciones móviles, que este año estamos ya en el 5º año, en el que hacemos una primera ronda nacional, donde elegimos 8 aplicaciones paraguayas que participan en la ronda internacional y compiten con el resto del mundo mostrando lo que se hace en el país. Soy profesor universitario, tenía hasta hace un mes un programa de radio en la Rocampo sobre tecnología, soy vicepresidente de la Asociación de Exbecario de Japón, soy perito, soy fotógrafo amateur, semi-amateur, semi-profesional, tengo un grupo de rock, tengo 2 hijos y así, ¿verdad? Y colecciono carteles mal escritos. Tengo así una página de Facebook con 5.000 carteles por ahí, todos los días me llegan más carteles, ¿verdad? Entonces, ¿qué soy? Un montón de cosas, la verdad, esa es mi experiencia. Hago de todo un poco. ¿Cómo puedo definir? Y soy una especie de emprendedor serial, hiperactivo, ¿verdad? Me dedico a hacer constantemente cosas. ¿Cuáles tienen éxito? No sé ninguna, porque rico no soy, y algunas han sido fracasos, pero en su mayoría todas han sido experiencias, que es lo importante para mí. Y si hablamos entonces de esa experiencia, ¿fueron un éxito o no? Y todo depende de cuál sea la medida del éxito. Si la medida del éxito es ganar en un Ferrari, no es eso. Si la medida del éxito es ser feliz,
Sí, soy muy feliz con lo que hago, con las ideas que tengo, y me voy a revisar más en el futuro cuando logre hacer más ideas de las que estoy haciendo en la actualidad. Entonces, ¿cómo medimos el éxito? Y cada uno mide su éxito según sus propios parámetros, ¿verdad? Entonces, lo primero que le voy a decir, midan el éxito de sus emprendimientos basados en los parámetros que para ustedes sean importantes. Para mí, y gran parte de toda esa larga lista de cosas que les mostré ahí, muchas de ellas no producen dinero. WSA es un trabajo voluntario. La Asociación de Becarios de Japón es un trabajo voluntario. Varias de las cosas que hago son hasta más un gasto que la radio. Estoy haciendo un programa de radio un año largo pop sin cobrar nada. Es porque simplemente queremos hacer algo que nos parece importante y tenemos una satisfacción personal al hacerlo. Evidentemente hay que ganar plata para vivir, entonces algunos emprendimientos tienen que ganar plata, si no, estamos en error. Y como les decía, quería compartir varios conceptos con ustedes, y hay un concepto principal que quería compartir, y para ese concepto preparé una historia, tengo 25 slides por ahí, y como el tiempo es corto, voy a tratar de pasar los slides muy rápido y de que igual se entienda, no estoy diciendo si vamos a muy largo, pero vamos a tratar. Entonces, ahora estoy acá, pero si miro para atrás, 25 años atrás, 40 años, ¿verdad? 21, si miro cuando yo estaba en el colegio y todo ese camino que hice para hacer, esas cosas que les mostré, de hecho, son las cosas que yo hago en la actualidad, no las que hice alguna vez. O sea, hice muchas más cosas que quedaron ya en la noche de los tiempos. Pero si veo la historia de ese proceso, hay varias cosas interesantes, ¿verdad? Y la primera es, somos jóvenes, ustedes ya están en la facultad, o estaban en el colegio, en la facultad, y tenemos un carácter y tenemos una serie de cosas que nos interesan, ¿verdad? Y normalmente esas cosas que nos interesan son las que nos mueven por el resto de la vida. Les puede gustar el deporte, les puede gustar conversar, les puede gustar leer, les puede gustar... Cada uno tiene algo que le gusta. Les gustan las mujeres, cada uno le gusta algo diferente, ¿verdad? Y esas son las cosas que les mueven a lo largo de la vida. Y bueno, yo también, un pendejo, que estaba en el colegio, ¿verdad? De pelo largo, me gustaba San Roses, me gustaba la computadora, unas pocas fotos le tengo de esa época. Y ahí yo ya sabía básicamente qué me gustaba. Me gustaba mucho la música, me gustaban los videojuegos, me gustaba programar. Yo empecé a programar cuando estaba en la primaria, en la época era la Commodore 64 en la computadora, ¿verdad? Aprendí a programar, Basic, leía manuales, logos. Me gustaba la literatura, la de fantasía y ciencia ficción, leía bastante. Me gustaba los juegos de rol, Calabozos y Dragones, era bien nerd. Me gustaba el anime, una época en la que no existía, como ahora Naruto, ese tipo de cosas que todo el mundo veía, ¿no? Yo era raro porque veía anime y nadie veía. Bueno, muchas cosas, ¿verdad? Entonces iba al colegio, y el colegio me dio muchas cosas. Por ejemplo, hice la revista del curso. Por varios años hice la revista del curso. No ganaba nada. Pero me enseñó un montón de cosas en la revista del curso. Me enseñó a trabajar con deadlines, me enseñó a trabajar con grupos de gente irresponsable y lograr que escriban sus artículos para la fecha. Me enseñó que cuando emprendía perdía plata, pues yo de mi plata pagaba la fotocopia y si no vendía por lo menos 50, salía perdiendo. Todo ese tipo de cosas. O sea, aprendí muchas cosas haciendo la revista del colegio, por decir una de las tantas cosas que hice ahí, ¿verdad? ¿En qué colegio? De esa cosa. Después fui a la facultad, tenía que largo de la facultad, ¿verdad? Y nos juntamos un grupo de amigos, como decía recién el compañero. De estos, Ariel, por ejemplo, fue mi socio por 10 años en una empresa, ¿verdad? Y con los otros hicimos muchos otros emprendimientos posteriormente, ¿verdad? Entonces, la facultad es un ámbito donde uno conoce gente como uno, por algo están estudiando las mismas cosas similares, entonces se pueden formar alianzas, ¿verdad? Aprendí obviamente lo que me interesaba, que era informática, porque ingeniería informática, entonces puede tener una base firme para las cosas que haría en el futuro, que era lo que me gustaba, la informática. Programé videojuegos en esa época, obtuve conocimientos técnicos, me permitió posteriormente ser profesor en la misma universidad, me permitió hacer posgrados, viajar, muchas cosas. Entonces, el colegio y la universidad me permitieron muchas cosas en el futuro. Me gustaba la demo sim, muy difícil explicarlo que me pasa rápido, pero me gustaba el arte por computadora y eso me permitió contactar con gente del extranjero, intercambiar disquetes en esa época y un montón de cosas interesantes. Me gustaba la radio y por lo tanto tuve un programa en el 93, por ahí, estamos hablando hace muchísimos años,
y me di cuenta que era malísimo para hacer radio. Me invitó una amiga a una fiesta, che, vos que tenés linda voz, veníamos a hacer un programa, dale, yo cada uno también como siempre, vamos. Y horrible, repetía todas las palabras, ¿verdad? Horrible, ¿verdad? Me di cuenta que era malo para eso, entonces mientras estudié informática, estudié locución radial y televisiva 2 años y me permitió ser locutor. Y mejorar bastante esas habilidades que sirvieron para muchas cosas, por ejemplo para estar acá y hablar tranquilamente sin abatatarme todo, ¿verdad? Y me permitió hacer muchos programas a lo largo de la vida en diferentes lugares, me permitió ir a la tele pública y presentar un programa y ganar un proyecto, y que la tele pública me diga que no tenía plata para hacer el proyecto, pero eso ya fue otra cosa, cosas así. Trabajé, obviamente, yo tenía que pagar mis estudios, no tenía fondos, ¿verdad? Me corté un poco más el pelo ahí, esa es la oficina, profesor de radio informática, trabajé un montón de años. Está Marcelo, que vieron que era compañero de facultad, también estuvimos juntos ahí. Y básicamente, la experiencia de trabajar y estudiar fue muy positiva para mí, porque mis compañeros se recibían, me tenían la más paupérrima idea que iban a hacer de su vida, y yo hacía 4 años que ya programaba, ya había hecho base de datos, ya había dejado de programar y ya tenía gente a mi cargo para cuando yo me recibí en la facultad. Ya tenía equipo de trabajo trabajar para mí ya en esa época, ¿verdad? En la consultora. Entonces, esa experiencia fue muy importante y me permitió conseguir contactos y después decidí formar mi propia empresa. Trabajé un tiempo en una empresa y después formé mi propia empresa. En esa época también hicimos una revista digital que se distribuía por disquetes, nunca gané un peso por eso tampoco, sacamos 5 números, no había internet, por eso distribuíamos un disquete, la gente tocaba el timbre en mi casa, en el diario decía, nos entrevistaban como acá, y decían, toque el timbre en tal lugar, y ya tocaba el timbre, y copiaba el disquete, ¿verdad? Y se llevaba, y vaya, miles de copias al mes de nuestra revista por disquete se distribuían. Ahí aprendí un montón de cosas, aprendí a redactar formalmente las cosas, aprendí a trabajar con un equipo de trabajo, cuando me convertí en el jefe de redacción, entonces yo editaba, tuve que aprender a escribir sin errores de ortografía, a expresarme bien, millones de cosas. Eso llevó a formar Hipermedia. No sé si conocen Hipermedia, pero esta foto va a ser muy interesante. Ernesto Garbarino, fundador de Yahoo.com, él fue con lo que hicimos Delta, la revista digital en disquete. Cristian Chena, dueño del Canal 13, con lo que hicimos Hipermedia. Ángel Ayala, yo, ¿verdad? Básicamente con Cristian Chena jugábamos StarCraft y él nos odiaba en una época porque nos hicimos Delta y él hizo una revista que era muy fea y le criticábamos, le hicimos enemigos y después hicimos amigos y después hicimos una revista juntos que salieron varios números. Delta fue la primera revista digital del país y Hipermedia fue la primera revista multimedia porque ya con 2 CDs en ese momento multimedia. Millones de cosas aprendimos, súper interesante fue la experiencia. Tampoco van a tratar con eso. Hipermedia me permitió viajar, me fui a Hannover en el año 2000, la feria de Hannover. Primera vez que salí del país yo solo, me voló la cabeza. Encima estamos hablando de una experiencia increíble estar en un lugar como ese. Estaba en la televisión más grande del mundo en el año 2000, millones de cosas, una locura. Gracias a él de Hipermedia aprendí a escribir y dije, yo quiero escribir algo, y en la informática, quiero contar algo que es sobre un mundo virtual, que escribí mi primera novela, y después escribí cuentos, y muchas cosas, recibí premios, jamás lo hubiera podido hacer si no hubiera tenido esa experiencia previa de redacción, cómo correspondía y cómo ordenar las ideas de una manera interesante. Pero cuando yo empecé a escribir para la revista, yo no decía, yo quiero ser un escritor famoso y para eso voy a redactar porque eso me va a llevar a... No, yo escribía porque quería escribir para una revista y eso encadenó otra cosa. Fundé mi propia empresa, la cual vendí hace poco. Después de ahí salí, como decía, es difícil tener una propia empresa, la informática también es complicada. Tuve mi primer hijo y la verdad quería estabilidad y con esa empresa de repente ganaba $1.000 en un mes y después de 3 meses no cobraba nada, era muy así, ¿verdad? Entonces tuve la empresa mientras, pero entré como gerente ya de tecnología en una fundación paraguaya, una empresa social que tiene 25 sucursales en todo el país. Hice proyectos con entidades internacionales como USAID, escribí proyectos, conseguí fondos, ahí sí que aprendí millones de cosas, ¿verdad? Fue súper interesante. Eso me llevó a crear una nueva fotografía, porque uno de los proyectos que tenía llevaba internet a zonas rurales. Un proyecto que tomé dentro de la fundación porque quise tomarlo, no porque era parte de mis obligaciones, y el cual dirigí por 4 años posteriormente.
y que me obligó a viajar por 200 ciudades de todo el país, desde el Chaco profundo hasta lugares que por lo menos hay que hacer 150 200 kilómetros de tierra sí o sí para llegar, porque no había ninguna ruta asfaltada. Y compré una cámara en realidad para sacar fotos a los lugares, en ese momento a los cuales le daba por internet para tener un registro, y empecé a sacarle fotos a otras cosas. Y me gustó la fotografía y gané el premio. Entonces, esta es una foto que me va a ganar un premio que saqué en ese periodo. La fundación también me permitió viajar a Japón, porque con mi cargo de gerente de tecnología de una fundación que tenía microfinanzas, encontré un curso en Japón que era sobre innovación con tecnología, me postulé, gané. Fui muy feliz yendo a Japón y conociendo la vida de ellos. Y después entrar personal, salí de ahí, entrar personal, con todo el bagaje de conocimiento que traía, ¿verdad? Y de ahí me surgió la WSA, porque había gente fuera del país que conocía mi nombre por temas que hice en la fundación, temas de personal, y me escribieron y me dijeron, no, en Paraguay nadie representa esto, necesitamos a alguien que es un voluntario que lo haga, dale, lo hago. Ni sabía lo que me metía, fue por email la cosa, yo hago, a ver cómo sale, hice. Ahí está Nanuba, por ejemplo, en la foto que fue una de las que empujó uno de los proyectos ganadores de uno de los años de WS. A su vez, eso me llevó al Mixur, que el Mixur es un mercado de industrias culturales del sur, que se realiza en Argentina, este año en Colombia. Me llaman de la Secretaría de Cultura y me dicen, Juan, yo sé que vos estás metido en el tema de las apps, por el tema de WSA, ¿verdad? Yo sé que vos estás metido en el tema de las apps, necesitamos videojuegos, porque hay una mesa de videojuegos y que ir representante para hoy de videojuegos, entonces sabemos quién mandar. Empecé a preguntarle a todo el mundo, conseguí una persona interesada en videojuegos, no había nadie, ¿verdad? Y yo le digo, bueno, tiene que ir alguien de Paraguay, no puede ser que se pierda esta oportunidad. Yo me anoto para él, le digo, pero yo realmente no tengo un videojuego, tengo una idea de un videojuego, eso es lo que le dije, ¿verdad? Y bueno, estamos con una representación de Paraguay. Me voy al Mixur y conozco a los representantes de las asociaciones de los restos de los países que ya existían y que Paraguay no tenía. Y me dicen, no puede ser, en Paraguay tiene que haber, qué sé yo. Bueno, reuniones muy interesantes hubo. Cuando vuelvo a Paraguay, vuelvo con la obligación de fundar la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos de Paraguay. Gracias a eso se fundó, de hecho, IGDA. A partir de ese momento, al volver, empezamos a sondear, a hablar con empresas, gente, qué sé yo. Ahora somos más de 35 asociados aproximadamente y se empieza a conformar una industria fuerte en el país, ¿verdad? Y llegamos ahí, justamente. Ahí está, hicimos al principio de año acá en la Universidad Nacional el Global Game Jam, que es un fin de semana nos encerramos, trancamos la puerta, traemos mantas y nos traemos un laboratorio de 48 horas para hacer videojuegos. Y tenemos que hacer en esas 48 horas nuevos juegos. Y se hace en todo el mundo, y en Paraguay también se hizo por primera vez este año, gracias a IGDA, y otros eventos que hicimos con IGDA, ¿verdad? Y eso llevó a Possibilian. Ahí estamos con el equipo Possibilian, ahí está el juego acá que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, y Possibilian nos da un montón de otras oportunidades posteriormente, ¿verdad? Entonces, toda esa historia, que no era para darle mi currículum, era para darle un concepto principal. Vamos a ir a otro concepto. Pero el concepto principal es, y muchas veces leemos frases de Coelho y eso que dicen cosas, ¿verdad? No sé si sean ciertas o no, qué sé yo, pero no me gusta Coelho, ¿verdad? Pero la realidad es, uno tiene que hacer lo que disfruta hacer. Todo el resto se encadena de manera que uno no tiene la más pálida idea cómo se va a dar. Si yo hubiera salido de la facultad dicho, quiero armar una empresa de videojuegos y necesito conseguir $300,000 de inversión para hacer mi empresa de videojuegos, y en ese momento yo empecé a buscar, probablemente la empresa de videojuegos nunca se hubiera dado, porque para llegar a ese punto hubo todo un camino de contactos, amistades, casualidades, experiencias, viajes, un montón de cosas que llevaron a eso. Todas esas cosas, una cosa encadenó a la otra. Le digo que la charla más larga es una idea, como comentarle cómo cada cosa encadenó una con otra, ¿verdad? Pero si vamos a Possibilian, yo no podría haber fundado Possibilian si no hubiera fundado antes IGDA y no hubiera sido experto de WSA, por ejemplo. Esas dos cosas fueron fundamentales para que yo hubiera Possibilian. Y no hubiera estado en una conferencia llamada Code, donde mis inversionistas me vieron. Pero para llegar a Code tendría que haber hecho otra cosa de lo que les mostré, y esa otra cosa tenía que haber hecho otra cosa. Jamás hubiera adivinado ese camino. O sea, yo tenía que hacer lo que tenía que hacer, y el resto de las cosas se iban a dar solas.
¿verdad? Obviamente hay que buscar el cargo, pero todo se encadena y cuando uno hace bien las cosas, a uno se lo identifica como líder, como alguien que sabe, como alguien que puede representar lo que sea, eso. Entonces, cuando uno se vuelve un referente, todas las cosas después se empiezan a dar mucho más fácil. Uno tiene que hacer lo que cree que tiene que hacer independientemente de que produzca dinero. Porque que millones de las cosas que hice, jamás no eran para producir dinero. Entonces uno va a decir, che, Juan, ¿para qué todos los sábados perder tu tiempo haciendo radio, verdad? Y bueno, pero yo no sabía que eso iba a llegar a otra cosa. Yo lo hice porque para mí era una necesidad. WSA, como le digo, era voluntario, me ganan enemistades porque todos los que lo ganan después se enojan conmigo. O sea, millones de cosas pasan con WSA. Pero me convirtió en un referente de las aplicaciones móviles del país. Entonces, yo no pensé ser un referente, yo lo hice porque me pareció que el país necesitábamos mostrar hacia afuera del país lo que se hacía en el país. Por eso acepté esa responsabilidad. Y eso llevó a otra cosa. Entonces es demasiado importante eso. ¿Qué es lo que les decía? Que todo se conecta. Todo está conectado, de formas visibles e invisibles. Y tengan en cuenta eso. Entonces, cuando van a hacer algo, piensen si van a intentar hacerlo. Ariel, que representó una empresa, me dijo, cuando lo contrataron por primera vez como gerente en una empresa muy importante, dijo que uno de los puntos que habían sido valorados a su favor para darle ese puesto gerencial es que había sido muy escalo. Ustedes imagínense que cuando fue usted jamás pensó que eso le iba a significar ser gerente de una empresa. Pero el gerente de recursos humanos valoró el hecho de haber sido muy escalo porque eso tiene un montón de significados por detrás. A mí me gusta mucho Foo Fighter, a mi hermana me gustaba más. Pero Dave Grohl hace poco de una entrevista súper interesante donde dijo un montón de cosas, ¿verdad? Y una de las cosas que dijo es: si es una buena banda con buenas canciones, la gente no nota nada. Eso es todo. Eso es todo, así de simple, ¿verdad? A la mierda el product placement, la discográfica, las personas, toda la basura, eso no importa, ¿verdad? Lo que importa es que vos hagas bien lo que querés hacer. No es que yo como un grupo que quiera ser rico y famoso. Yo como un grupo que me gusta tocar música. Es así de simple. Y como él dice, nosotros éramos una banda tocando en un garaje y disfrutábamos. Y yo lo único que quería hacer era pegarme tan fuerte a la batería que él quería y diga, chao, esta batería está tan loco. Eso es lo que él quería. No le importaba ganar plata, continuar, no era el objetivo. El resto ya vino solo. Porque era bueno en lo que hacía. Nosotros no somos príncipes ni princesas de Disney. No hay un destino para nosotros esperando a la vuelta de la esquina, ¿verdad? No funciona así, no es así la vida. Nosotros tenemos que construir ese destino, ¿verdad? Entonces, a mí me gusta Disney por ese motivo, porque Disney nos vende una fantasía y queremos que en el futuro llevar una vida. No somos ricos, pero de alguna manera vamos a pasar a hacer esto por un milagro extraño, ¿verdad? No es así. ¿Sí? Vamos a pasar a hacer algo o alguien en la vida trabajando por ser eso, ¿verdad? Otros conceptos. ¿Qué ideales tenemos entonces? ¿Qué nos mueve para hacer algo? Nuevamente, ¿voy a trabajar en algo solamente porque quiero el dinero o voy a trabajar en algo porque me parece importante lo que estoy haciendo? A veces hay trabajos mejor pagados que implican quedarte el resto de la vida atrapado en ese lugar, por ejemplo. A veces es peor pagado. Cuando yo en la fundación yo podía ganar más dinero que en otro lugar. Pero yo sabía que si me iba a la fundación iba a tener la opción de viajar, de tratar con gente de Estados Unidos, de moverme en un ámbito social que me encantaba, me gustan las cosas sociales. Entonces me decanté por eso, pese a que me daba menos dinero. Y gracias a eso llegué a donde estoy, ¿verdad? Hay mucha mediocridad en nuestro medio, mucha comodidad, mucho hacer lo que sea más fácil nomás. Y mucha gente tiene ideas, tiene pasión por lo que hacen, pero eso no es suficiente. Tener una buena educación, prepararse para lo que va a hacer. Ahora Nicolás, ¿verdad? Va a dar una charla, por ejemplo, yo me sorprendí cuando hace poco yo fui jurado en un premio donde él presentó eso. Él sabe de lo que habla. Se preparó para eso, se preparó para esa charla. No se fue a la Bartola a hablar, no, perfectamente sabe lo que hay que decir, y investigó, y trabajó, y viajó para hacer eso. Eso es importante. Hay que estudiar, hay que ser curioso, hay que esforzarse, hay que sacrificarse. Hay veces que hay que hacer sacrificio. Algunos tienen que dejar la farra el fin de semana, otros tienen que hacer otras cosas. Hay veces que tal vez no dan tanto gusto, pero si no nos sacrificamos, no es tan fácil llegar a ese destino. Viajar es muy importante y sobre todo construirse una reputación.
Ustedes saben que la reputación se construye en años o décadas y se quiebra de una vez si hacemos una macana. Entonces, tenemos que tratar de mantener esa reputación siendo coherentes con nosotros mismos y con todo lo que hacemos. Si vamos a hablar de startups, hay un tema que me importa mucho. El gran problema que hay en las startups es que, primero, que la gente no está tratando de trabajar en equipo, y segundo, que el miedo. Yo tengo una idea espectacular, pero me van a robar esa idea. Yo solo voy a hacer eso, ¿verdad? Y es un problema porque en nuestro medio se maneja mucho ese tema. Y yo le voy a decir algo. El cementerio está lleno de ideas. Y se murieron cuando la persona no se murió, se lo enterró en el cementerio. Yo tuve ideas increíbles. A mí se me ocurrió el Facebook 10 años antes de visitar el Facebook. Probablemente iba a fracasar en ese momento porque las redes, los celulares, nada estaba preparado para visitar el Facebook. Yo tuve esa idea. Y en ese momento no la escondí tanto. Otra idea anterior no se la conté a nadie. Esa sí ya le conté a 2 o 3 personas y no logramos hacer que prenda y ya no había más del tema, ¿verdad? Pero con mi última idea, cuando hice el videojuego, yo di charlas sobre el videojuego. Y si alguien me quiere copiar y no tiene la misma idea que yo, ni está armada de la misma manera la idea. Además, para hacer eso necesitaba una inversión de $300,000. Entonces, igual, no iban a poder hacerlo, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Y además, cada uno tiene sus propias ideas, eso lo yo aprendí también. ¿Y para qué le voy a dar la idea a ella, qué sé yo, si yo tengo mi idea, ¿verdad? No tiene mucho sentido, no va a hacer lo suyo, ¿verdad? Entonces, el tema de las ideas es un problema. El cementerio está repleto de ideas. Y lo otro importante es los demás. Los demás son imprescindibles. Prácticamente imposible llegar a algún lugar solo. Yo le mostré todo ese camino de vida que hice, ¿verdad? Luchando solo porque yo no tengo familia en el país, porque, qué sé yo, muchas situaciones, ¿verdad? No hubiera podido solo llegar a ningún lado. Colaboradores, competidores, todo forman un ecosistema sumamente necesario, ¿verdad? Entonces, tenemos que formar equipos de gente que tienen los mismos intereses y hacer juntos las cosas. No, Juan, pero vos esta idea es espectacular y te puedes forrar y hacer $300 millones, ¿por qué le das el 50% a un socio? ¿O por qué vas a quedarte con el 30% si tenés 2 socios? ¿O por qué vas a poner inversionistas que quieren el 80% de tu negocio? Y porque lo necesito para hacerlo, pues yo solo no voy a poder. Cuando yo empecé Possibilia, antes de empezar, cuando tuve el proyecto del videojuego, junté un montón de amigos así, les conté la idea, se fascinaron todos, vamos a hacer, dale. Montamos un fin de semana en casa, trajimos la computadora. Bueno, segundo fin de semana ya éramos 3 nuevos. Le metimos. Para el tercer fin de semana nos dimos cuenta que era imposible, no íbamos a poder hacer el juego. O sea, iba a estar en el cementerio antes de que se termine de hacer el juego. Porque requiere un montón de gente, experiencia, tiempo. Un sábado a la semana, o sea, una vez a la semana, imposible iba a hacer. Necesitaba inversión. Y bueno, necesitaba gente más. Por otro lado, si bien la gente es importante, los equipos, compartir es importante, el aprendizaje de compartir es importante, tampoco podemos depender. Si queremos hacer algo y nos encontramos con quien nos encontramos, hacemos solos, no hay problema, ¿verdad? Después además de superar algo posteriormente, uno empieza a hacer. No voy a dejar de hacer nuestros famosos quiero el gimnasio, es el caso típico, ¿verdad? No voy a esperar porque con mi amiga o mi amigo te haga morir, nunca te va al gimnasio, ¿verdad? Entonces, no, hay cosas que hay que hacer, se hacen. Y lo importante es que en realidad, por ejemplo en Japón, fue una de las cosas que me quedó fijada en la cabeza, no existe, o sea, la propia competencia, ellos la ven diferentes. Ellos hasta la competencia es cooperativa, ¿verdad? O sea, cuando salió el CD, Sony y Philips, que eran archienemigos, crearon el CD, entre los dos, ¿verdad? Nos sacan cada uno su versión. Después con el DVD se hace eso y por eso el DVD fue un fracaso, ¿verdad? O sea, los pre-DVD, digamos. Ellos lo ven como que es más importante que el mercado crezca y tenga más oportunidades todos juntos, que pelearse todos por un mercado así chiquitito que no puede crecer por esa pelea que hay. Entonces es muy importante eso. Hasta a veces los competidores son buenos aliados. Bueno, es importante soñar cosas, pero hacerlas. Saber que se puede fallar es importantísimo. A veces uno se deprime, quise hacer este proyecto y fracasó. Hipermedia fracasó en cuanto que nos dio dinero y terminé enemitado con Chena, ¿verdad? No enemitado, pero alejado. Muchas cosas dicen que fracasaron, pero
sabemos que puede pasar. Algunas posibilidades pueden fracasar también. Dios quiera que no, ¿verdad? Puede fracasar también, nunca se sabe. Nada más que el fracaso es parte del proceso emprendedor, ¿no? Se fracasa otra vez, hasta que alguna vez le pegás y ya no fracasas más. Tengo que conocer cuáles son nuestros límites, lo que podemos hacer nosotros y a partir de dónde necesitamos trabajar con más gente, con equipo, necesitamos fondos, o sea, lo que sea que se necesite. El líder siempre se siente solitario, ¿verdad? Porque siempre tiene la obligación de empujar a que las demás lo empujen y de ver todo desde otra perspectiva. Entonces el líder suele ser una persona que se siente solitaria y es parte del proceso. Siempre hay que aprender, constantemente, todos los días algo nuevo tenemos que aprender. Leamos, compartamos, conversemos, pero siempre hay que aprender. Y impulsarse uno mismo a estar constantemente aprendiendo. Eso no quiere decir hacer cursos, hay muchas formas de aprender. Hay que hacer siempre bien las cosas, olvidarnos del va y del así nomás, no existe eso. Esa es la receta para el fracaso, la mediocridad, ¿verdad? Cuando vamos a hacer, lo hacemos bien. Y si hoy no voy a poder hacer bien, mañana voy a hacer bien, pero yo no voy a hacer hoy mal nomás para, no, bien, siempre bien las cosas. Intentar todo de todas las formas posibles, estar siempre ocupados, ser inconformistas, son cosas importantes, ¿verdad? Y como le decía, equivocarse ocurre. Y no importa, tratamos, seguimos. Es parte del proceso. Obvio, si fracasamos, tengo que aprender de ese fracaso. O sea, si vuelvo a fracasar la próxima vez de la misma forma, quiere decir que no aprendí y ahí sí está mal fracasar. Voy a seguir fracasando toda la vida. Y el ambiente startup, que es el ambiente en el que por lo menos estoy, básicamente, como le dije, la idea es sacar un producto que sea masivo de manera rápida, casi viral, que se utilice en todas partes del mundo si se puede. No es fácil, todo el mundo está queriendo hacer eso porque es la nueva moda. El 90% de las startups fracasan, ¿verdad? Y de hecho, los unicornios, que son los que superan los miles de millones de dólares, que son los sueños que nos venden, son muy pocos. Pero se puede hacer algo que funcione si uno tiene cuidado, ¿verdad? Entonces, para formar una startup, si usted dice, yo quiero hacer una startup, normalmente tiene un componente tecnológico, ¿verdad? ¿Qué es lo que busco? Primero, identificar una necesidad y tener una buena idea para solucionar esa necesidad, normalmente a través de un sistema tecnológico. Sí o sí tiene que tener un buen líder, el líder es esencial, si no es muy difícil que la startup salga adelante porque tiene demasiados motivos de falla, demasiadas situaciones que solucionarse. Hay que conformar un equipo humano, o sea, el líder tiene que estar acompañado de un montón de gente que tenga capacidad, ¿verdad? Y esa capacidad debe ser de conocimiento y de capacidad técnica de ejecución también. Hay que planificar y ejecutar, conocer los riesgos, hay que saber del marketing, hay que saber cómo crecer, hay que tener un plan de negocio realista, donde la mayor parte de los emprendimientos fallan, el plan de negocio no es realista. Nos engañamos nosotros mismos porque estamos tan convencidos de nuestra idea que creemos que vamos a llegar a cosas que no son realistas. Entonces, primero, realmente, ¿a dónde puedo llegar? Cuando yo vendí mi juego, Factions, el juego, y busco inversionistas, busqué muchísimo, hablé con gente de acá, del extranjero, hice talleres con gente de Israel, ofrecía a la gente de Israel, a gente de Canadá, muchísimo busqué, ¿verdad? Pues pensé que para venir a conseguir los fondos, busqué afuera. Finalmente, de milagro conseguí Paraguay, pero cuando este inversionista paraguayo me reúno, este es el proyecto, les gusta el proyecto. Bueno, ¿cuál es tu plan de negocio? Súper difícil un plan de negocio de una startup, sobre todo un videojuego otra vez. Entonces yo le dije, bueno, vamos a hacer un ejercicio. El ejercicio va a ser el siguiente. El juego tiene estas características, funciona así, así, así. Los videojuegos pueden producir dinero de estas formas. La forma que vamos a hacer es microtransacciones. El 4,5%, yo sabía lo que hablaba, 4,5% de los videojuegos, o sea, de los usuarios de videojuegos, pagan las microtransacciones. El 95% de los jugadores nunca van a gastar. De ese 4,5% están distribuidos de una manera cuánto gastan. Hay los que gastan poco, mediano y mucho. Está distribuido así. Una campana, ¿verdad? Bueno, ok. Además de eso, entonces, yo lo que te puedo decir es, si yo este juego logro hacer que 100.000 jugadores lo jueguen y gastando según esa campana, con 100.000 jugadores yo produzco $200.000 mensuales. Eso es un número interesante. Y 100.000 jugadores en internet, se puede conseguir. Es más, si tengo 10.000 jugadores nomás, yo produzco $30.000 al mes. No está mal, porque o sea, que en un año recupero lo que invertí y después empiezo a ganar, no está mal tampoco. Entonces ahí el inversionista dice, qué interesante. O sea, sabemos cuáles son los riesgos. El riesgo es que tenga 0 jugadores y nunca recupero nada. Ok, pero si conseguí 10.000 o lo que sea, ya está.
Entonces esa es la forma de vender. Pero para eso tiene que tener un plan de negocio, para ser realista, que saber de lo que habla. Y muchos hablan de los océanos rojos y azules, van a hablar los que les gusta el tema emprendedor. A mí no me gusta mucho esa definición porque parece que tiene mucha falencia, ¿verdad? El océano rojo es el océano que está saturado, donde hay mucha competencia y muy difícil entrar, y el océano azul es donde no hay nadie, yo soy el primero y yo puedo pescar todo lo que quiera. Esa es un poco la idea del océano rojo y azul, ¿verdad? A mí no me gustan porque se ha demostrado, sobre todo con las startups, que muchas de las startups más importantes, los unicornios, los que más de $1.000 millones, entraron a océanos rojos, ¿verdad? No entraron a océanos azules. Airbnb, Uber, o sea, taxis y hoteles. ¿Quién más rojo que eso? Y son las empresas más grandes tecnológicas de la actualidad. Después de Google, que se están. Entonces, el océano rojo azul no hay ni bueno ni malo. Porque el océano rojo, donde entra una disrupción de innovación, se convierte en azul para abajo. Y encima, ustedes ya saben que en los océanos rojos, las empresas que están son demasiado grandes, lentas y voluminosas y no pueden competir. Cuando vos venís con una disrupción, le toma 5 o 10 años cambiar, porque tienen tanto miedo a que al cambiar pierdan su fuente de ingresos. Pasen la telefónica, yo trabajé 5 años en la telefónica. Yo le dije a la telefónica, tenemos un problema con internet, queremos tener más uso de internet. Vamos a darle internet gratis a la gente. ¿Qué? Me está loco, ¿verdad? No, vamos a darle gratis. Y le ponemos alrededor publicidad. Te aseguro que con publicidad, si son usuarios de bajo valor, que tienen pendrive que gastan 30.000 al mes. Yo te consigo 30.000 en publicidad a cambio de que trae todo lo que quiera. No, está loco, ¿verdad? Después no creció nunca más su tasa de esa telefonía, por lo menos de usuario de internet, sino que decayó, porque las otras pasaron por encima. Entonces, a veces hay que cambiar, aunque no nos guste. Y bueno, el tema de los fondos es súper importante. ¿Cómo se va a sustituir? Fondos propios, prestados. Lo ideal siempre es que otro ponga la plata, ¿verdad? Vos pones tu tiempo y otro pones la plata, eso es lo mejor, eso es un emprendedor. Y eso se resume todo en hacer y hacer. El caso de River creo que es interesante. Vamos a hacer el resumen. 3 tipos dijeron vamos a hacer juegos, hicieron 51 juegos, todos fracasos. 51 fracasos, malísimos les fue. Estaban por quebrar y uno dijo, vamos a hacer un último intento ya antes de dedicarnos a criar vacas o a la agricultura, no sé qué se dedica, ¿verdad? Vamos a hacer otro último intento. En un día crearon 10 ideas que echaron, sacaron en una semana una especie de cosa, sacaron Angry Birds, la aplicación va a descargar todos los tiempos, ahora tiene su película, parque de diversiones y qué sé yo. Entonces ahora todo el mundo dice, yo quiero hacer Angry Birds. Sí, pero nadie está dispuesto a pasar por todo este proceso. Y este proceso es casi no imprescindible. Podemos tener suerte y no tener que pasarlo, pero en general no nos queda otra que pasarlo. Y gasté toda mi garganta, pero creo que traté por lo menos de cerrar las ideas. Preguntas, vamos a debatir unos minutitos antes de pasar al siguiente expositor. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿Que le quiere preguntar algo a Juan, a Fernando, mientras? Demasiado claro todo.